Buenas tardes con todas y todos. Vamos a continuar con nuestro programa para el día de hoy, para cerrar el día de hoy, en verdad. Tenemos a continuación la presentación de la revista Journal of Live Music Studies, que va a estar a cargo de Sergio y Julie, ¿no? Y bueno, en verdad les cedo directamente la palabra para que ganemos tiempo. Después, si hay algún diálogo, aquí los ayudamos con el micrófono, ¿vale? Buenas tardes, buenas noches casi. Ante todo, gracias a los organizadores, las organizadoras y al equipo detrás en general, las personas que apoyan en todo sentido este congreso. Gracias por incluirnos en este programa tan rico. Mi nombre es Sergio Pisfil y junto a Julie Guillot, quien se presentará luego, dedicaremos este espacio, esta hora, ojalá menos en realidad. También gracias a ustedes por quedarse a estas horas tan tarde en las que ya la gente quiere sobre todo comer e ir a dialogar de lo que ha pasado y no quedarse a escuchar más cosas. Pero bueno, gracias por eso, de verdad, muchas gracias. Entonces, queremos hacer dos cosas. Primero, bueno, presentar la revista, para lo cual espero no pasarme de 10 minutos, algo muy simple. Y en segundo lugar, que seguro es seguramente la parte más interesante, queríamos intercambiar ideas. Primero con Julie, pero también con quien desee ser parte de este diálogo, ¿no? La idea es reflexionar juntos sobre lo que implica estudiar la música en vivo en el Perú, así como posibles ejes temáticos que podrían incluirse en una revista que todavía no ha visto su primer número. Y bueno, yo soy somos dos personas las que editamos, de eso voy a hablar ahorita, pero he venido con lapicero para tomar nota y escuchar atentamente en lo que se podría convertir esta revista, ¿no? Comienzo yo entonces. El nombre de la revista ya lo tienen, es el Journal of Live Music Studies. La editorial es Intellect. He traído flyers aquí que nos han mandado muy generosamente la gente de Intellect. Editada por Chris Anderton de la Universidad Solent University, y tiene como editores asociados a Gabriel Kuelich, ahora en la Universidad de Huddersfield, y a Marion Brachet de la Universidad Sorbonne Nouvelle. Para los que le suena este nombre, ella fue coorganizadora de la reciente Bienal en la IASPE en París, así que por eso tal vez ese nombre creo que a todos nos ha estado sonando muchísimo, además de su gran trabajo académico. Será una publicación bianual y el primer número está previsto para finales del próximo año. La revista busca ser una plataforma para la investigación sobre música en vivo e incluye todos los géneros musicales. Ya por sí tiene ahí entonces un afán de dejar de lado géneros e ir verdaderamente por todo el prisma, la música en general, todas las formas y tipos de tocadas, ¿no? Desde tocadas en la calle a mega festivales corporativos, todas las prácticas alrededor de la música en vivo también, es decir, no solamente tocar, sonorizar o producir un concierto, sino también apreciar, consumir, compartir, organizar, marketear, vender, lucrar con la música en vivo, etc. Tenemos entonces un interés omniabarcante con esto del estudio de la música en vivo. Y bueno, definitivamente también cabría muy brevemente explicitar definiciones. Y en nuestro caso, lo que entendemos por música en vivo sigue muy de cerca lo que dos de nuestros miembros del comité editorial han escrito en libros y en artículos anteriores. Me refiero a Simon Frith y a Steve Waxman. Por el lado de Frith lo resume como una reunión de personas en un espacio público con el objetivo de escuchar música. Por el lado de Steve Waxman, él habla de la música en vivo cuando la música existe como un fenómeno público. Dicho de otra manera, es la forma en que la música genera un sentido de pertenencia a una esfera pública. De esta manera, así como el enfoque, la definición que usamos también es bastante amplia, como pueden ver, ¿no? El momento para lanzar la revista, una revista como esta, parece ser también adecuado. La música en vivo
antes de la pandemia ya era una forma preeminente y muy importante de consumo de la música, y luego de ella, luego de la pandemia, no ha dejado de tener un rol crucial para nuestras sociedades. Esto se evidencia no solo en las diversas políticas públicas que ahora se centran en apoyar a esta industria en mayor y en menor medida, de eso hablaremos en un rato seguramente con Julie, sino también en la cantidad de cursos o seminarios que se crean y continúan creándose en universidades alrededor del mundo con esta temática. Por ello, son cada vez más las publicaciones que se centran en su análisis. Me gustaría destacar solo 2 ejemplos recientes en 2 revistas sudamericanas distintas para mostrar este punto. Hace muy poco tiempo, Daniela Fugli lideró la creación del primer archivo de conciertos de música docta en Chile. Archivo importantísimo, como ustedes seguramente conocerán, que en el último número de la revista chilena Resonancias fue utilizado para la publicación Espacios Sonoros, cartografía de la actividad musical docta en Santiago de Chile entre 1973 y 1990, escrito por Constanza Toledo, Marco Marchán y Rocío Bustos. Por otro lado, en el penúltimo número de la revista argentina Oído Pensante, otros 3 autores, Ignacio Soto Silva, Catherine Zamora y Javier Silva Zurita, publicaron un artículo titulado Espacialidad en la experiencia musical, reflexiones interdisciplinarias y una propuesta a partir del territorio. Publicaciones ambas que nos muestran que el estudio de la música en vivo está muy presente en la academia actual, también sudamericana, aunque no necesariamente bajo la forma o la institucionalización de esto que estamos denominando estudios de música en vivo. Por otro lado, somos muy conscientes en realidad con Chris Anderton, y esto lo hemos hablado con los editores de la revista desde el comienzo, del rol social, el rol privilegiado que cumple una plataforma de publicación académica, por lo que tenemos un firme compromiso de incluir diferentes enfoques epistemológicos, especialmente aquellos que cuestionan o desafían posturas dominantes. Lejos de ser un simple posicionamiento abstracto, desconectado de la toma de decisiones de la revista, este compromiso también se verá, todavía no es público esto, pero se verá muy claramente reflejado en los miembros del comité editorial, en las perspectivas teóricas que tienen, así como en los países y regiones que serán representados. Por último, queremos que esta revista, justamente por su enfoque temático, no esté desvinculada de la propia práctica interpretativa ni de la industria en la que se desenvuelve. Ya estamos en contacto con colegas relacionados con la investigación artística para resaltar que la propia performance es también una práctica investigativa. Y miro a Alter aquí, quien desde hace ya tiempo está investigando justamente esto, propiciando la investigación artística que tanta falta hace en nuestro medio. Y que esto debe ser motivo, evidentemente, de escrutinio en una revista como la que queremos lanzar, la que lanzaremos en realidad. Por otro lado, consideramos importante incluir trabajos que den cuenta de informes o resultados de la industria, proporcionando así una perspectiva más aplicada al campo de estudio. Por ello estamos valorando, esto todavía no se ha decidido, pero es muy posible que así sea, tener una sección dedicada a proporcionar reportes de la industria de conciertos, con la idea de que estos datos puedan también ser referencia para la creación o modificación de políticas públicas. Este especial interés que tenemos por la industria también forma parte de la historia de la revista, y con esto quería acabar. De hecho, ella nació a raíz de varias colaboraciones que tuve con Chris Anderton, coeditor, quien, como tal vez algunos de ustedes saben, ha trabajado extensamente sobre temas relacionados con la industria de la música. Por mi parte, he estado siempre muy atraído por la historia de la industria del sonido en vivo, por lo que nuestros intereses encontraron un lugar común justamente en el análisis de conciertos y festivales. Además, los estudios sobre música en vivo, tal como se concibieron a principios de los años 2000 por diversos investigadores en el Reino Unido, se enfocaron especialmente en un actor clave de la industria, el promotor de conciertos. Para honrar entonces una cierta narrativa, no la única, pero una cierta narrativa de los orígenes de los estudios de música en vivo,
y reflejar nuestro propio interés por esta disciplina, considero, y por eso agradezco, considero que la presencia de Julie es especialmente significativa, y repito, y a quien agradezco de nuevo por su presencia. Lo que hemos ideado ahora es entonces un diálogo que por un lado nos permite entender algunos de los desafíos que la industria de conciertos en Lima, en el Perú, debe afrontar, y por otro nos ayude a identificar ciertos temas que pueden o deberían incluirse en una revista como esta, ¿no? Hay dos preguntas que guiarán el diálogo, y como dije al comienzo, por favor siéntanse libres de intervenir, de unirse a la conversación con preguntas e intervenciones en cualquier momento. Pero antes de eso, Julie, sería importante que puedas presentarte para aquellos que no conocen tu importante labor. Buenas tardes con todas y todos. Gracias, Sergio. Gracias por la oportunidad o la emboscada, no sé bien todavía cómo calificar este momento, pero bueno. Pues sí, para presentarme brevemente, de formación yo soy abogada especializada en derechos humanos y en justicia transicional, pero por los caminos de la vida, pues heredé por un lado de una agrupación musical, Afroperú, la cual manejé, o sea, fui booker, manager de Afroperú durante 10 años. Ahora estoy trabajando con otra agrupación afroperuana también, liderada por Marco Campos, y a su vez heredé de un festival, el Festival Internacional de Cajón y Percusión, que dirigí, produje durante 7 años consecutivos, y recién hace unas semanas he retomado bajo otro modelo de gestión después de una pausa de 3 años. Hago otras cosas en términos de gestión cultural, pero creo que para lo que nos interesa hoy día es lo más relevante. Genial. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué desafíos o problemas ves? Estas preguntas ya las habíamos planteado antes. Suena que recién las estoy haciendo, pero definitivamente ya las habíamos conversado. Nos parecen preguntas que pueden resumir de alguna manera por dónde va esta conversación, lo importante de estudiar la música en vivo, ¿no? ¿Qué desafíos o problemas ves o has visto en la industria de conciertos en el Perú? Sí, para compartir con los que nos escuchan. Bueno, en verdad creo que hay un sinfín de problemas, de desafíos en la industria musical en vivo en el Perú, pero de repente me puedo centrar en unos 3, y en verdad hay muchos compañeros aquí que pueden aportar e identificar otros desafíos. Creo que uno de los primeros desafíos, de pronto más importante a nivel nacional, y tanto para conciertos masivos como para conciertos intermedios, digamos, es un problema de infraestructura y de logística. Son insuficientes y muchas veces de baja calidad técnica, ¿no? Nos encontramos con recintos muchas veces inadecuados. Arena Perú ha sido clausurado, no sé, el Estadio San Marcos se está confrontado con cierres temporales a cada rato, el Estadio Nacional depende de los partidos de fútbol, las arenas de la Costa Verde sufren de deficiencias acústicas, de un acceso complejo, flujo mal diseñados de entrada, salida, que complejiza el trabajo del promotor, pero que también entorpece la experiencia del público mismo, ¿no? Cuando pasamos a buscar venues ya con capacidad intermedia, digamos de entre 100, 200 personas, nuevamente nos enfrentamos con escasez, lo que lleva la mayor parte del tiempo a las bandas a tocar en bares, en restaurantes, en discotecas,
donde pues la acústica nuevamente resulta muchas veces deficiente y condiciones técnicas limitadas, además de condiciones económicas a veces poca claras o poca ventajosas, digamos, para las bandas, especialmente en contextos de eventos autogestionados, donde, por ejemplo, no se plantea una relación tipo entrada para la banda, consumo para el local, sino que se exige un porcentaje mínimo de entradas vendidas o se impone un consumo mínimo, lo que puede resultar contraproducente para la audiencia, ¿no? Entonces, nuevamente obliga a las bandas a correr mayores riesgos para poder ofrecer una experiencia óptima al público, ¿no? El segundo desafío, problema que veo, que encuentro, está vinculado de pronto con la falta de apoyo a nivel municipal y todo un conjunto de obstáculos regulatorios para la organización de eventos en vivo. O sea, hay muchas barreras, alcaldes que toman decisiones repentinas sobre clausurar locales, restricciones de horarios, de ruido, sin la antelación debida como para permitir al promotor o al productor organizar su evento bajo estas normas, pero hay también muchos trámites municipales en relación a las licencias ITSE y EXE de evaluación de riesgos, que son de muy alto costo en términos técnicos, en términos monetarios, que manejan unos plazos muy complejos de cumplir. Entonces, eso obviamente obstaculiza el camino a muchas producciones, salvo cuando uno tiene los contactos adecuados para superar estos trámites, ¿no? A ello hay que sumar la carga de las sociedades de gestión, de Abdike y de Unimpro, que es otro laberinto regulatorio que casi nadie entiende cómo funciona y sobre qué base se regula, pero encarece las producciones y desalienta finalmente la realización de eventos, especialmente para los promotores pequeños o de proyectos emergentes, ¿no? Además hay multitud de casos reportados de cobros abusivos o inconsistentes, ¿no? En función de un evento se cobra algo, en el distrito de al lado se cobra otra cosa, o sea, no hay ninguna... hay un sistema fragmentado, no hay transparencia sobre los montos o la estructura tarifaria y además no hay una rendición de cuenta transparente de estas sociedades de gestión en términos de recaudación y de regalías. Entonces, como productor, promotor, intérprete, cantante, pues todos sentimos que es un abuso y no es o sea, es una barrera adicional cuando podría ser un aliado en la cadena de valores, ¿no? El tercer punto de repente que quería mencionar y después, o sea, en verdad sería súper interesante poder instaurar un diálogo, ¿no? El tercer punto tiene que ver con, y seguramente sea más grave incluso el tercer punto, pero tiene que ver con la cultura musical. En verdad encuentro que la cultura musical es conservadora y poco arriesgada desde varios actores claves para la música en vivo. O sea, siento que hay una falta de exploración de géneros musicales que termina o que conduce a un cierre creativo del circuito. O sea, me refiero a que los principales medios de comunicación, la radio específicamente, los festivales, los curadores, los promotores, priorizan artistas y géneros de alto retorno económico.
o comercial. Se repite la misma fórmula en los carteles con los mismos actores y que claro, o sea, para seguramente minimizar el riesgo económico, pero va perpetuando el cierre del circuito a unos cuantos artistas, ¿no? Hay una inversión casi nula o una toma de riesgo casi nula en talentos nuevos. También desde las marcas, las empresas, ellos patrocinan figuras ya consolidadas, nuevamente porque es una garantía de retorno y en prensa y en público, pero dejan sin financiamiento a propuestas más frescas, más nuevas, ¿no? Entonces todo eso frena la oportunidad para nuevos artistas de desarrollarse en espacios en vivo si es que no se encaja con la tendencia dominante, o sea, hay mucha dificultad a tener rotación y visibilidad para las propuestas nuevas, ¿no? Pero yo diría también que el mismo público es poco arriesgado. Y poco comprometido con la oferta nacional. El público es capaz de gastar hasta 1.000 soles para ir a ver un artista internacional, pero es reticente para pagar 50 soles para ir a ver una propuesta nacional nueva, emergente o no, porque hay artistas que tienen 40, 50 años de carrera artística y que todavía luchan para poder cobrar 50 soles la entrada en un espectáculo. Entonces eso, bueno, dificulta obviamente el trabajo, dificulta los eventos autogestionados y redondea en la precariedad laboral de todo un sector de la industria, ¿no? Entonces ahí creo que, bueno, habría un trabajo fuerte que hacer en términos de formación de público, pero nada, por el momento lo dejo ahí para poder generar un intercambio. Que, bueno, podría de alguna manera no solucionarse, pero sería muy útil poder, como dices, comprender, ¿no? Audiencias, ¿no? Patrones de consumo, datos estadísticos que no existen en el Perú, lamentablemente. Los últimos datos del Ministerio de Cultura van a 2021, justo post pandemia, y uno del 2018, sobre perfiles de audiencia en el 2021 y antes sobre más bien estadísticas de la industria de conciertos en general, pero justamente falta investigación al respecto para poder pensar mejor qué es lo que está fallando, ¿no? De qué manera podrían los diferentes tipos de música en vivo, ¿no? Porque no es lo mismo hacer censos para patrones de consumo de gente que va a festivales o paga entradas en dólares en estadios, a ir, ¿no? regularmente el fin de semana a los locales, a los pubs, a los bares o locales medianos, ¿no? De 100, ¿ah? Sí, las peñas, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas que creo que también está detrás de la historia de este campo de estudio, los estudios de música en vivo, porque justamente a falta de conocimientos es que no hay mucha maniobra para mejorar esta industria, ¿no? Que finalmente es una industria como cualquier otra que le da de comer a muchas personas y la gente vive de eso y tiene que pagar sus cuentas gracias a o por medio de la música en vivo. Y bueno, en fin, ciertas ideas que me salen con lo que acabas de decir. ¿Alguien querría decir algo al respecto o compartir experiencias sobre sus propias países, sabiendo que hay gente acá de diferentes lugares o de sus propios barrios o escenas, para que esto siga enriqueciéndose? Y creo que había una mano por acá. Sí, bueno, es curioso ver el hecho de que no solamente pasa en Arequipa, ¿no? O sea, y lo más increíble es que escucho esto y que pasa en Lima, y en Arequipa es muchísimo más precario. Usualmente un local en Arequipa, 20 personas, 30, y bueno, ya te maleas y en los conciertos punk, que el cover está a 5 soles o 10. De 5 ya no hay, ya hay de 10. Y ahí puedes ver locales que meten pues 40 personas como máximo, ¿no? Entonces ahí también es curioso ver que
incluso estos locales, o el principal, que es el Hueco, que seguramente habrán escuchado de él, que es como que él empezó en una casa en Beaterio muy pequeña, cerró, clausuró y de ahí ha vuelto y ahora está en un lugar mucho más grande, pero igual sigue siendo súper precario, ¿no? Entonces, hay dinero, porque ahí se están haciendo todos los conciertos y ya también hay grupos, ¿no?, que cobran, no sé, pues 25 o 30 soles la entrada. Pero cuando tú entras al local, es también una cochera de un taxi. Entonces tienes el taxi y la mesa del pago de la entrada, ¿no? Y en la mañana funciona de cevichería. Entonces es muy curioso ver que esto se repite y ese es el local ahorita más grande porque, bueno, y otro de los temas, ¿no?, es que la gente no va por un grupo. Tienes que juntar 4 o 5 y en muchos casos festivales, entre comillas, de 10 grupos que empiezan súper tarde. Entonces es todo súper precario, ¿no? Y me parece loco que eso suceda en Lima también, ¿no? O sea, era una apreciación de Arequipa, ¿no? ¿Qué se puede hacer? O sea, esa es la pregunta que siempre ronda, ¿no? ¿Cuál sería qué se podría hacer? Mientras le vas dando el micrófono, tal vez una pregunta subyacente es, cuando decías que la gente no va por un grupo, va por varios, es ¿por qué la gente paga para un festival, ¿no? ¿Es verdaderamente por la música? Buenas noches. Mi nombre es Omar, soy de Guatemala, pero trabajo en México. Enhorabuena por esta iniciativa. En realidad, yo lo que tengo son preguntas y curiosidades, pero ya que está el micrófono, aprovecho a preguntar. La verdad, me parece fantástico esta propuesta que tienen súper claro la inmensa variedad de preguntas que hacerse y problemas por investigar para abrir este canal y publicar. Un poco en la línea de lo que estaba comentando Daniel, o sea, lo primero que percibí es que, al menos de lo que nos han estado hablando ahora, que es la experiencia, yo supuse que es en Lima. Entonces, una primera pregunta, que en realidad son varias, o sea, primero, si eso está adscrito a alguna institución, la propuesta de ustedes, que no lo entendí al menos, me llama la atención que está como enfocado, al menos lo que nos han hablado, no sé si en Perú o en Lima en particular. La revista tiene un nombre en inglés. ¿Cuál es el alcance? Si es algún vínculo institucional, si va a recibir propuestas que estudien estudios de música en vivo que no se relacionen con Perú, por ejemplo. O sea, en realidad son varias las preguntas, solo por curiosidad, respecto a la propuesta, ¿verdad? Resumo unas 3. O sea, si está vinculado con alguna institución específica, ¿por qué en inglés si parece enfocarse en Lima o tal vez en Perú, etcétera? Muchas gracias. Sí, bueno, eso habla mal eso habla muy mal del orden de mis ideas. Sí, totalmente. Sí indiqué que era la editorial Intellect, tal vez lo dije muy rápido, pero sí lo dije. Pero definitivamente tuve que haberle prestado más o haberme detenido un poco más en el contexto de la revista en sí y de la editorial en sí, que si quieren saber más, sí tenía ciertas notas, esperaba, y gracias por la pregunta, esperaba que este tema salga, pero sí debí, insisto, haber explicado más el contexto. Entonces es la editorial Intellect que alberga hoy en día revistas como la de hip hop global, la revista de metal está ahí, punk y post-punk studies está ahí también, y revistas que están muy, muy relacionadas, y no solamente, pero con géneros de música popular, música comunitaria, una revista de música comunitaria también. Es una editorial que nos ha parecido bien interesante en la manera del trato que tienen, la expectativa que tienen sobre la publicación. Es una multinacional, definitivamente tienen
tienen sedes y gente en diferentes partes. Es gente que se mueve, va a las conferencias, los hemos tenido hace poco en París. Salen con las personas con las que verdaderamente puede uno comunicarse y llegar a acuerdos, incluso institucionales. Creen muchísimo en la investigación por sobre todas las cosas. Hay una historia bien interesante sobre quién fundó la revista, no me voy a detener en eso, y las razones por las que se fundó, que habla interesantemente sobre esto, ¿no? Igual sigue siendo una revista, un negocio, definitivamente, con todos los peros que también podríamos, si quieren hablar de ese respecto, no tendría ningún problema, pero eso, por esa razón tiene un nombre en inglés, Journal of Live Music Studies, y acepta, para responder a la última pregunta, definitivamente todas las aproximaciones desde todo el mundo. Y particularmente interesados en justamente ver de qué manera nuestras propias posicionalidades, ¿no? En mi caso, bueno, hablo de Sudamérica, pero tenemos colegas en el board, en el editorial board de Asia, de África, y sí nos interesa ver de qué manera esta idea de música en vivo, que ha sido tan manoseada en el mundo anglosajón, con ciertas premisas, ¿no? Puede definitivamente cambiar, ¿no? Si es que lo tomamos desde nuestras posturas, ¿no? En Sudamérica pienso, por ejemplo, el rol de la danza, ¿no? Definitivamente no podemos pensar, no, sí podemos, ¿no? Pero sería muy limitante pensar escenas de música en vivo en Sudamérica. No, ya, bueno, no hablemos de Sudamérica, si quieren en Perú, sin pensar en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo, pero no en el cuerpo, de lo cual se ha hablado mucho, en la danza en particular, ¿no? El baile como forma social, y creo que esto es algo, o la relación que hay entre música en vivo y prácticas performativas, no en comunidades indígenas, no festividades locales. Ahí definitivamente entra un poco la etnomusicología, pero no solamente. Entonces, sí, trata de ser verdaderamente omniabarcante con los problemas que eso también tiene, ¿no? Y crear diálogos y buscar crear diálogos genuinos al respecto, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. No, yo quería preguntar o hacer un comentario, porque la presentación dio la sensación de que se centra en la industria en torno a la música en vivo. Entonces, incluso algunas preguntas que hiciste al final, o que se hicieron los dos, tendrían que ver con aspectos, para explicarlas, que no tienen que ver con solo con lo industrial, con el aspecto industrial, ¿verdad? Porque de repente, para entender en todo el mundo, no solo en América Latina, pero quizá más en América Latina, y estos últimos aspectos también que tú mencionaste, algunas cosas a mí se me ocurre explicarlas desde la teoría de los afectos o cosas así, no solo desde lo industrial. Y la sensación que me dieron ustedes es que estaba muy focalizado en la industria musical. Perfecto, sí. Es un comentario que de repente... Buenísimo, sí. Mencioné al final de mi breve presentación que era un poquito en relación a los intereses y la razón por la que esta revista surgió, ¿no? Y era la razón por la que de pronto me pareció relevante traer este tema aquí. Hablar sobre música en vivo en general hubiera sido imposible, ¿no? Pero sí, y te agradezco de nuevo por la pregunta, porque también me permite sí insistir en que la idea de estudios de música en vivo aquí está tomado en un sentido totalmente amplio, por eso mencioné la investigación artística, no tiene nada que ver con la industria, como un ejemplo más,
pero nada que ver, tienes razón, algo que ver de todas maneras, pero no solamente por ese lado, no solamente por la economía de la música, sino por el lado performativo. En el comité editorial hay gente que trabaja temas de psicología y temas relacionados a la improvisación. Tenemos dos personas de estudios de jazz, pero que también queremos complementarlos con gente que trabaja en música electroacústica, que implica una performance a ese nivel, desde el lado más bien interpretativo, creativo, ahorita pude haber mencionado 4 temas adicionales. Los invito a definitivamente llevarse este flyer. Hay toda una lista, no es exhaustiva, de todos los posibles temas y aproximaciones, enfoques que son totalmente bienvenidos para esta revista y que definitivamente no solo tratarán temas de economía o de industria de la música en vivo, sino en general todo lo que implique esta noción, ¿no? Pero sí, esto era como, este diálogo era como un iniciar, y gracias a esto creo que justamente hay estas preguntas. Pensamos un poquito de cómo hacemos una presentación de este tipo y bueno, lo importante era eso, ¿no? Que hayan preguntas. Oye, espero que no sea muy pastrulo, ¿ya? No, esto es otro tema, pero claro, sobre todo escuchando a Yuli lo que estaba hablando de ahorita de la dinámica de esta particularidad de la industria, organizar conciertos en Perú, y pensando en el componente de intervención en políticas públicas que mencionabas en la revista, ¿no? Me parecía, no sé si podrías hablar un poquito más sobre eso, específicamente sobre si tenemos ideas sobre este tránsito entre producción de data o producción de conocimiento e implementación de políticas públicas. No solo pues en Austria, en Suiza, ¿no? En estos países que tienen muchas cosas resueltas, sino sobre todo en el sur global, ¿no? Y te lo digo pensando en claro, cómo tendríamos que adaptar esta sección de la revista de reportes para que sea lo que pueda alimentar políticas públicas. Y claro, y también pensando en cuestiones en términos de acceso, si es acceso abierto o cuestiones de lenguajes o cuestiones por el estilo, ¿no? Yo creo que estoy pensando, claro, esta pregunta por cómo está sucediendo el tránsito de información para políticas ahorita, cómo puede informar la forma en que diseñamos esa parte de la revista, que si funciona sería súper bacán. Que si funciona sería súper chévere, ¿no? Sí, definitivamente ahí viene la pregunta principal sobre cómo hacer que este camino funcione, ¿no? Por un tema de idiomas, pero sobre todo por un tema de cómo hacer que esto se lea, ¿no? Y ahí creo que la intervención de personajes particulares, el caso peruano, por ejemplo, hablamos de Camilo Riveros, personas que trabajan en el mundo de la investigación, que tienen conocimientos sobre temas de investigación, pero que a la vez también están muy relacionados con ministerios. Bueno, ahora él ya no trabaja ahí, pero hay otras personas más ahí. Tener aliados estratégicos cuando hablábamos con los editores, con la gente detrás de Intellect, es una de las principales maneras en las que ellos buscan generar este impacto. Entonces, parte del trabajo editorial que habrá detrás no es solamente que es, digamos, quiero decir el principal, ¿no? Pero no sé cómo va a terminar siendo esto en realidad, que es definitivamente asegurar que haya un trabajo académico de primer nivel, de doble ciego, y que se pueda asegurar la calidad académica de lo que se publique, por ser una revista, por ser una editorial que siempre busca ese rango, esa excelencia en la investigación, como todas las otras revistas que tiene Intellect, las pueden revisar. Entonces, más allá de ese trabajo, es también generar vínculos estratégicos para que este conocimiento no solamente se quede y no solamente sea leído por gente que no tiene nada que ver con el mundo de la industria o de políticas públicas. Entonces, ahí hay una verdadera labor, y es por ello que se necesita, creo, y todos coincidimos ahí en este equipo, que ya somos como 25 personas en el equipo editorial, que haya personas, yo en Perú, en Brasil, en Argentina, como te hablaba,
Abraham, para ver ese canal, ¿no? De qué manera esas investigaciones pueden llegar y generar algo, ¿no? De ahí a efectivamente qué podrían generar en términos ciertos. Ahí viene otra vez la pastoralidad de la pregunta, imaginarnos eso, bueno, sí, estamos apostando apostando con ciertas experiencias también que, como tú dices, vienen de otras latitudes, las experiencias que se han dado justo en donde hablábamos en Edimburgo y los censos que se hacían son increíblemente fructíferos, ¿no? Hay data ahí bien interesante para analizar y poder no simplemente exportar a ciegas, como evidentemente sabemos que no es el camino, sino entender más bien nuestras propias canales institucionales y sobre todo, y regreso a este punto, a las personas estratégicas, ¿no? Las personas que tienen este contacto, que tienen este doble rol en la sociedad. Conocemos algunas, ahorita mencionó a alguien, que pueden pueden darnos luces sobre cómo hacerlo, ¿no? Sí, pero gracias por la pregunta. Sí, si te entendí bien y si me sujeto a la definición de Steve, en verdad todo acto que tiene lugar en un espacio público donde hay música y hay interacción social es música en vivo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, como tú decías, aquí hay un gran espacio dentro de fiestas, ¿no? Por ejemplo, las procesiones religiosas, donde siempre hay música en vivo, con danza, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, qué sé yo, las payas de Corongo, o los chunchos de Cajamarca, los chapis, ¿no? Todo este tipo de eventos, ¿no? Sería un espacio muy atractivo, por un lado. Por otro lado, veo con preocupación que este tipo de eventos suele ser investigado por gente que está muy pegada a nociones del folclorismo y de la tradición y que quizás como que tengan una cierta reticencia a cualquier cosa que les pueda sonar a industria y con todas estas ideas antiadornianas que circulan, qué sé yo, ¿no? O mejor dicho, adornianas que circulan por el mundo también, ¿no? Y me quedo pensando que hay una especie de contradicción en eso, ¿no? Entre la definición de Fried y de Steve, ¿no? Que una está como muy enfocada en la industria y en el afán de no ser solamente en norteatlántico, dice, bueno, vamos a abrirlo un poco más, pero no sé si se hacen un favor con eso, sinceramente, ¿no? Sí, no sé si había otra palabra y me estoy adelantando a alguien. No, siempre. No, yo en la misma línea, misma línea de Julio, pues, aún no logro captar muy bien como la situación en la que estamos, en el sentido de que aún no sale un primer número de la revista, pero es como una difusión del proyecto que tiene la revista. Eso entendí. Y entonces el objetivo es que podamos discutir acerca del enfoque, porque eso podría enriquecer lo que la revista está haciendo, a pesar de que es con evaluación de pares y son los pares los que van a decidir los artículos. Y entonces algunas preguntas. ¿La revista acepta textos en español? Tal y como ha estado ahorita propuesta, no. Es una revista que está publicada en inglés solamente. Sí. Vale. Que genera problemas, efectivamente. Ya, ahora entonces termino y complemento con Julio. En el caso de Chile, de donde yo vengo, hay una discusión más o menos fuerte hace unos 10 años respecto al financiamiento público para las revistas. Hay un fondo para las revistas. Yo postulo un fondo, me lo gano y hago una revista, y el fondo es para mantener el equipo hasta que la revista se indexe. Una vez eso, que ocurra el año 4 tal vez, 3, la revista debe funcionar sola. Entonces, dos cosas. Una, preguntarle si es el objetivo que la revista se indexe, entendiendo por eso Web of Science, Scopus, ERI o ERI Plus, o tal vez Cielo, en el caso de América del Sur. Y en el caso que me digan que no, una pregunta muy sincera, ¿para qué hacer una revista que no se va a indexar? Ya que, o sea, siempre va a haber gente que envíe textos, pero es un requisito de las comisiones de acreditación en todos los países de América del Sur. O sea,
eso divide a las audiencias, nos gusta o no. Y la otra, una pregunta media deconstructiva, que es el debate que hay allá, al menos. ¿Por qué necesitamos a Intellect para hacer una revista de esta naturaleza? ¿Y por qué no hacerla, no sé si decir desde Perú directamente? Si en realidad, bueno, ya, me extendí mucho, perdón. Porque es la que más tengo ahorita presente, de ahí regreso contigo, Julio. Sobre indexar, sí, estas revistas que mencionaba, Metal, Music Styles, Punk, Post-Punk y los géneros que están, las revistas que ya tiene Intellect, todas están indexadas en Q1 y Q2, que es el objetivo principal de este emprendimiento, que llegue a indexarse a ese nivel. Repetía, la gente que lo fundó, bueno, es una historia aparte, es interesante porque justamente tiene que ver con el mundo académico. Son académicos los que lo fundaron en vistas de crear conocimiento que sea relevante, que cumpla con ciertos requisitos citados porque son importantes, etcétera, ¿no? Entonces sí, el objetivo es que sí sean indexados y no solamente, sino que alcancen este nivel que ya han alcanzado las demás, llegar a Q1. Entonces eso hacía que la última pregunta era, disculpa, lo de... ¿por qué Intellect? Esa es una pregunta bien interesante porque habla sobre una pequeña historia que yo ya tuvimos sobre lo que implica hacer una revista en el Perú. Y no viene al caso ahorita hablar mucho al respecto, pero los obstáculos fueron muy grandes. Y es un proyecto que se intentó, fue un proyecto de 2 años, con muchísimo interés y muchas ganas y mucho calor humano detrás de un proyecto de revista hecho en el Perú, que no funcionó. Y es muy difícil mantener, no digo que es imposible, estoy seguro que se puede hacer, y de hecho Antec aquí es un ejemplo increíble de revistas que funcionan y tienen tirajes, pero no es un proceso, la aventura editorial no ha sido un proceso muy fácil desde mi experiencia en base a también mis intereses disciplinarios, ¿no? Que sí están relacionados con... Uy, ya se fue. Que sí están relacionados con temas de la industria, pero que no solamente, ¿no? Y tal vez por ahí también hay un problema, ¿no? Trabajar temas de economía de la música en particular, uno se encuentra con bastantes reticencias aquí, ¿no? Tal vez por las razones por las que tú mismo mencionabas, ¿no? Hay este afán, la etnomusicología es la que ha primado en los análisis de la música en el Perú, por lo menos, largamente. Y eso hace que estos proyectos más bien que buscan una visión distinta de lo que es la música, como fuerza de trabajo, como proceso creativo a todo nivel, más allá de visiones folcloristas o folclorizantes, si quieren, sea muy complicado. ¿Por qué Intellect en particular? Finalmente, ¿no? Tomando en cuenta que fue muy difícil la hazaña o la aventura de crear un proyecto editorial también en el Perú que tome estas premisas, fue por justamente ver qué editorial, ¿no? Qué personas, qué seres humanos se encontraban detrás de la gran cantidad de ofertas que hay en el mercado de publicaciones académicas. Y sobre eso hablé un poquito, ya he hablado un poco ahora, las oportunidades, el trato que dan, las opciones que dan estas, y ahora sí regreso tal vez a lo que se mencionó por ahí, para financiar acceso abierto, son bien interesantes, ¿no? Los autores, sí, seguimos el mismo modelo injusto, no voy a ser yo uno de los que más ha criticado, por lo menos en mi ambiente amical, estas revistas, no voy a ser yo el que defienda el sistema vicioso de trabajo no pagado y publicaciones no pagadas y compra de artículos. No voy a ser yo esa persona, pero por lo menos al traer estos problemas abiertamente a los editores, a Intellect, a la gente de Intellect, que dicho sea de paso, muchos de ellos son músicos,
con las mismas precariedades laborales que vive la gente de la industria de la música, con conocimientos de lo que implica justamente esta estadio actual de publicaciones académicas, tienen algunas herramientas ahí para dar frente, para dar posibilidades, para dar descuentos, para hablar con instituciones y en función de las posibilidades de las instituciones particulares en el sentido privado, o sea, específicas, llegar a ciertos consensos, ¿no? Para la adquisición de ciertas revistas, etc., ¿no? Entonces, hay todo un análisis que se hizo. El proyecto duró 4 años de aprobación por pares, más de 7 revisores de pares y mucha crítica sobre inclusión y repensar y seguir repensando el tema de inclusión. El tema del idioma, dije que hasta ahora no, en inglés, porque muy honestamente no lo hemos tratado todavía, estamos a 1 año del primer número, pero no sería muy raro que también pueda incluirse, no quiero decir nada todavía, pero tomando en cuenta la apertura y el nivel de conciencia de injusticias, por ejemplo, colonizadoras que existen y que ellos mismos en Intelec son conscientes, y por eso también de darle posiciones de poder y obligarnos en la revisión de pares a dar, por más que ya era parte de nuestro ideal de revista, poner como prerequisitos que darle posiciones de poder a gente de Sudamérica, de Asia, de otros continentes, era parte necesaria del proceso. Entonces, en fin, por estas y otras razones es que nos hemos sentido sin dejar y sin cerrar los ojos a toda la problemática también que existe detrás de publicaciones académicas, repito, pero por lo menos una editorial que es bastante sensible a estos problemas, ¿no? Sí. Y ahora sí, discúlpame, Julio, tú dijiste algo, tenías alguna pregunta adicional, creo, sobre... No, creo que contestaste, porque yo decía que quizás hay una contradicción entre buscar, digamos, este nexo con el mundo, digamos, empresarial, el mundo discográfico, la industria musical, y lo cotidiano o lo no cotidiano de las fiestas, pero que está en otro circuito intelectual, ¿no? Pero no quiero ser solamente aguafiestas, hoy día también quiero ser un poco productivo y constructivo en mis aportes, y me parece que ya que Cristian ha mencionado un aspecto importante, sería muy bueno que piensen, porque yo creo que aquí muchos de nosotros podríamos pasar horas contando malas experiencias con los pares, ¿no? Que en una revista donde se publica en inglés, muchas veces los supervisores son justamente de este medio inglés, donde se nos exige a nosotros una cantidad de citas de autores del circuito de estos evaluadores que terminan dándole puntos a una academia que no nos beneficia en nada y que más bien nos excluye, ¿no? Y por eso creo que es importante que dentro de los evaluadores haya gente que no sean solamente de Estados Unidos o de Europa, sino que sea gente que tenga una visión con una conciencia de colonial, ¿no? Que sepa que, por dar solamente un ejemplo, ¿no? Que fulanito de los palotes en Estados Unidos publica un artículo sobre el Perú y no va a mencionar a Chalena Vázquez, no va a mencionar a Américo Valencia, no va a mencionar, qué sé yo, a Josafat Roel, y a ningún evaluador le va a importar porque ninguno de ellos los conoce. Pero si yo publico un artículo en inglés y no menciono a Thomas Torino, que no tiene nada que ver con el norte del Perú que estoy trabajando, a Henry Stobar, que está trabajando sobre Bolivia, todo el mundo me va a pedir que lo cite, ¿no? Y mi artículo termina beneficiando a la Academia de Estados Unidos y de Inglaterra, y mi beneficio es mucho menor porque evidentemente, al menos en el caso de Tom, ¿no? Él no nos cita, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener esta conciencia en el buscar los evaluadores, que sea gente que tenga esa perspectiva, ¿no? De que no solamente es desde una posición de poder, sino que también quienes tenemos una visión más descentralizada podemos evaluar qué tan bueno es un texto y qué
qué correspondencia hay, ¿no?, con la literatura que se está haciendo en un área local, ¿no? Por eso comentaba lo del folclorismo, ¿no? Porque yo siento y saludo que vengas aquí a nuestro congreso a presentar una revista con un carácter internacional, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la musicología latinoamericana es este carácter autorreferencial. Trabajamos sobre nuestros países, no solemos leer la literatura de otros países y eso le hace mucho daño a la musicología. Pero al mismo tiempo es cierto que hay evidentemente relaciones de poder entre el norte y el sur y determinan nuestro acceso a las revistas, la probabilidad que alguien, por ejemplo, que estudia, investiga desde la Universidad Nacional de Música de publicar en Ethnomusicology es nula, es de facto nula, ¿no? Creo que es importante pensar este tipo de cosas, ¿no? Que tendrían que como que pensarse las estructuras de poder en ese sentido. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y no solamente es importante pensar, sino que está en el corazón, creo, del trabajo responsable que hoy en día, tomando en cuenta ya la experiencia y el conocimiento que tenemos de revistas anteriores y de malas prácticas, y has mencionado una, podríamos mencionar muchísimas. Es un trabajo con el que estamos bien comprometidos, ¿no? Y de nuevo, repito, interesantemente, no solamente desde el comité editorial, sino desde los propios editores, ¿no? Que es aún más sorprendente, por lo menos para mi poca experiencia en este campo, en este mundo de las publicaciones. Y sí, gracias por eso. Sí, también mismo tono constructivo. Me disculpo si sueno tal vez muy deconstructivo, pero sería interesante que puedan diseñar una estrategia para atraer a las personas que escriben desde América Latina, un cálculo rápido que se lo puedes preguntar a la inteligencia artificial. En América Latina hay 400.000 profesores universitarios, una parte pequeña, qué sé yo, 1 o 2% estarán vinculados con las artes. Ahí está el objetivo. Y de ahí, ¿por qué ellos tendrían que enviar un texto a tu revista y no enviarlo al Journal of Popular Music de la JASPOM, que es Scopus Q3 y que acepta textos en español? Hace menos de un año se fundó Festive Studies, que creo que es de Andrew Snyder, me parece que está en Reino Unido. No, se fue a Portugal, bueno, está en algún lugar de Europa. Y claro, ellos abordan Night Studies, Festive Studies y puede estar conectado. Ahí puede que haya, no sé, una competencia o algo así. Entonces, sería interesante una estrategia. Sabemos que en Brasil, en Chile, no sé el caso de Colombia, ERI Plus o ERI Plus se acepta por las agencias de evaluación. Es decir, y en ERI Plus hay un chorro de revistas y la indexación es más rápida que en Scopus y en Web of Science. Tal vez pueden apuntar hacia allá. Sé que esto suena súper métrico y horrible, pero es que así funcionan las universidades. Y nosotros no somos los que tomamos a nosotros nos piden que publiquemos ahí, ¿no? Entonces, bueno, dos sugerencias. Y lo último, yo solo diría, ojo con México. Es un país muy grande, con un sistema universitario muy consolidado, con una gran cantidad de centros de investigación y muchos profesores, y con mucha vida nocturna. Yo creo que sería interesante tal vez partir allá. Sí, no, y para unir a lo último que dices, vida nocturna, ¿no? Otro gran campo de investigación, y creo que hay una revista es sobre Night Studies, estudios de noche, ¿no? Que también es algo que incluye evidentemente estudios de música en vivo, por obvias razones. Te agradezco mucho, les agradezco mucho porque son cosas que nutren muchísimo y es la razón por la que me animé a presentar esto cuando aún no está presentado, porque todavía tenemos bastante margen para plantear, replantear y cambiar cosas, y sí, y lo hacemos con bastante entusiasmo hasta ahora, así que gracias por eso, y gracias, Julie, también por no, porque a mí me importaba mucho el tema de la industria y quería que se resaltase, pero claro, es claro que va por muchos otros lugares. Sí, estamos creo que... Sí, perfecto. Sí. Bueno, y nada, invitarlos entonces a que se lleven
flyers, este flyer de aquí, donde está, bueno, el QR y la página ya está disponible en Intellect, ya está un poquito el resumen de la historia, e invitarlos a mandar artículos. Por supuesto, eso también era algo que tenía que decirse, y a pasar la voz, que también es tal vez es la mejor estrategia para que haya difusión de este tipo de emprendimientos, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Sergio, gracias, Julie. Y muchas gracias a todos los que están aquí presentes.